AMX Internacional. Ayoloco, crónica de una desaparición anunciada. La muerte de un glaciar. El mundo se aproxima a su sexta extinción y la vida como si nada. El hombre, el virus que mata al planeta. AMX Internacional, con el periodista José Luis Arévalo. Hola, ¿cómo están? Muy buen día, soy José Luis Arévalo y como siempre, bienvenidos a esto que es MX Internacional. Nos da muchísimo gusto que nos permita llegar hasta usted en esta tarde de jueves. Gracias por su preferencia, gracias por su confianza y como todos los días también yo siempre digo, gracias a mis compañeros que son los que hacen posible que tengamos este programa que es cada día de mayor preferencia para usted. Créame, porque sé por qué se lo digo. Así que muchísimas gracias. Oiga, el programa del día de hoy, ya sabe que siempre este es el único programa de temas internacionales, pero que tienen generalmente una injerencia directa en el acontecer de nuestro país y, por supuesto, del Estado de México. Y hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces a lo mejor lo hacemos a un lado, no forma parte de nuestras agendas. Es curioso, la pandemia de coronavirus dejó al descubierto muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar, cómo se han incrementado los problemas de violencia en los hogares, la violencia con los niños, la falta de tecnología para que pueda haber un ciclo escolar completo porque muchas personas no tienen internet, pero algo muy importante y que es fundamental, la falta de agua. Qué cómodo es, ¿no? Cuando en nuestras casas, en cualquier lugar, abrimos la llave y sale agua, pero ¿sabe usted lo difícil, todo lo que hay detrás de esto para que llegue el agua? Todo el trabajo que hay detrás, lo que se necesita y que cada vez hay menos agua. Hoy le vamos a dedicar el programa a este problema porque el tema del cambio climático no solamente tiene que ver con que haga más calor o haga más frío, hay quienes están en contra o hay quienes están a favor, pero también un problema de falta de agua. Por muy fuerte que llueva, las presas están a muy bajo nivel y de esto no nos damos cuenta. Y luego vienen, por supuesto, las medidas que toman las autoridades y el malestar de la población pues, por la falta de agua. Así que hoy vamos a platicar de esto, es un tema muy interesante. Hay guerras a nivel mundial que ya no son nada más por petróleo o por territorio, son por falta de agua. Así que de esto vamos a platicar el día de hoy porque está muy interesante el programa. Antes de entrar en materia, déjenme ir por favor con mis compañeros Narendra García y Daniel Ibáñez, que tienen el resumen de noticias más importante de carácter internacional de las últimas horas. El mandatario interino de Perú, Francisco Sagasti, dijo que el asesinato de 16 personas por parte del grupo insurgente Sendero Luminoso no quedará impune y exhortó a no usar la tragedia nacional con fines políticos. En Argentina, Lara Arreguis, una joven estudiante de medicina veterinaria, murió por COVID-19 el viernes mientras esperaba ser atendida a las afueras de un hospital. La crisis de COVID-19 en la ciudad boliviana de Cochabamba está a punto de asemejarse a la del año pasado. Las 10 unidades de terapia intensiva están colapsadas y la demanda de oxígeno ha subido a más de un 300%. Al menos 19 regiones de la India elevaron a categoría de epidemia al hongo negro, una infección en ocasiones letal y de la que se ha detectado un número creciente de casos en pacientes de COVID-19. Este sábado hizo erupción el monte Giragongo, ubicado en la República Democrática del Congo. Al menos 8.000 personas huyeron de la ciudad en busca de refugio, hubo 15 fallecidos y más de un centenar de niños desaparecidos. Guillermo Lasso asumió la presidencia de Ecuador, prometió abrir el país al libre comercio mundial y recuperar el alma democrática. El Congreso local de Texas aprobó la aportación de armas de fuego sin licencia. El gobernador Greg Abbott dijo que firmará las medidas a pesar de las objeciones de los grupos policiales. China cumplió 4 meses desde que registró por última vez una muerte por COVID-19, informó la Comisión Nacional de Sanidad. Asimismo, anunció 13 nuevos positivos por el coronavirus. En junio se reunirán por primera vez el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El encuentro se llevará a cabo en Suiza con temas de salud y seguridad.
Una pareja originaria de India tomó un vuelo para poder llevar a cabo una ceremonia matrimonial y así evitar las restricciones por COVID decretadas en tierra. La tripulación de la empresa SpiceJet ya fue suspendida. Muchísimas gracias a mis compañeros. Ahí tiene usted este resumen de noticias internacionales. Y como lo hacemos siempre, ¿de qué hablan las redes? Esto de acuerdo al tema que vamos a tratar en nuestro programa. Y hemos encontrado varios memes muy curiosos que tienen que ver justamente con esto que vamos a platicar hoy, que es el cambio climático, que es de los problemas medioambientales. Ya le va el primero, ya sabe usted, los políticos, ¿no? A ver, ahorita que va a entrar a cuadro el tema, dice, el cambio climático es causado por dos cosas, la actividad humana, y otro dice, y la inacción humana, es cierto. Y fíjese, hay muchos gobiernos que están a favor de mejorar las condiciones del medio ambiente, y hay otros que en lugar de ir para adelante, pues deciden ir para atrás, o simple y sencillamente no hacer algo al respecto. Ahí le va otro que encontramos que está también muy bueno. Dice, si los árboles dieran Wi-Fi, la mayoría los plantaría como locos. Lástima que sus productos, el oxígeno que respiramos, que solo producimos el oxígeno que respiramos. Ahí tiene usted. Extraordinario, ¿no? Una fotografía de alguna manifestación, muy bueno. El que sigue es clásico, ¿no? Porque siempre tenemos la mala costumbre de decir, oye, el clima está loco, ¿no? Porque hoy llueve, mañana no llueve, luego hace frío, luego hace calor. Y la frase típica, ¿no? Es de los abuelos, es que el clima está loco y el chavito le dice, sí, claro, el clima, cuando tenemos una industria ahí terrible, la cantidad de emisiones que hay, la cantidad de gasolina que consumimos, de eso vamos a platicar el día de hoy, está muy bueno. Y bueno, pues antes de pasar a materia, ya sabe que también nos da mucho gusto presentarle un adelanto de lo que vamos a hablar la próxima semana para que usted esté pendiente y no se pierda el programa. La próxima semana hay dos temas también muy importantes que queremos tratar con usted. El tema de las remesas, que si bien es cierto, para las arcas del gobierno son muy prolíferas, ¿no? Y se sienten orgullosos los gobernantes porque recibimos mucho dinero de las remesas, cosa que no tendría que ser, porque fíjese, para que llegue mucha remesa significa que muchos mexicanos abandonan el país y lo abandonan por falta de oportunidades, etcétera. Pero, ¿qué produce este abandono? De eso vamos a platicar. Ya no vamos a platicar si los migrantes se van, no se van, si llega mucho dinero o no llega mucho dinero. Hay pueblos enteros en algunas comunidades o en algunos estados de la República, por ejemplo, en Michoacán, donde se quedan las mujeres solas, los niños solos, porque los hombres se van a trabajar fuera. Y esto trae consigo violaciones, vejaciones a las mujeres, maltrato, en fin, el daño que ocasiona el tema también de la migración. Y vamos a hablar, por supuesto, de esto que no deja de ser importante. Ya ve que hace un par de días, a principios de semana, se habló de que nos disminuyeron el nivel de seguridad aéreo en nuestro país. Lo vamos a explicar. ¿Qué tiene que ver esto y cuál es la relevancia de esto que en la presidencia de la República lo han minimizado? Y créame que sí es muy, pero muy relevante. En fin, de esto platicaremos la próxima semana. Así que bueno, ¿qué le parece si me lo permite? Vamos a empezar a entrar en materia y le vamos a platicar de este glaciar Olloloco. ¿Qué es el glaciar Olloloco y qué pasó con él? La cápsula de Miguel Ángel López Farías. Hasta hace unas cuantas décadas en la cima del Iztaccíhuatl existían al menos 5 glaciares, que eran los responsables de que la mujer dormida se mantuviera blanca de nieve la mayor parte del año. Uno de esos macizos de hielo era el Olloloco, que en 2001 fue declarado en peligro de extinción. Ahora, 20 años después, este glaciar porta una placa que declara su extinción, cuyo mensaje es una llamada de atención para aceptar que como humanidad no hemos tomado la responsabilidad que nos corresponde en el planeta. Los efectos no tardarán en presentarse con la disponibilidad de agua. Además, sin las masas grandes de hielo de la parte alta de las montañas, la temperatura se incrementará y a escala global inhibirá las precipitaciones. Pero esto no solamente pasa en México. La desaparición de la mayoría de los glaciares en las regiones templadas del mundo y a lo largo de la península antártica son temas que han empezado a preocuparnos a medida que nos percatamos del daño ocasionado. La escala de los impactos potenciales es incierta, pero los expertos aseguran que estamos viviendo una etapa crucial para el futuro del planeta. Los cambios podrían impulsar la escasez de agua dulce, modificaciones radicales en las condiciones de producción de alimentos o el aumento del número de muertes por inundaciones, tormentas, olas de calor y sequías.
La Organización Mundial de la Salud advierte que la salud de millones de personas podría verse amenazada por el aumento de la malaria, las enfermedades transmitidas por el agua y la desnutrición. El cambio climático aumentará la frecuencia en los eventos naturales extremos. La humanidad ha sido parte de la evolución de los ecosistemas en el planeta. Nos hemos maravillado y servido de sus riquezas, pero también somos el principal causante de su destrucción. Muchísimas gracias, Mike. El ser Ayoloco. Ahí tiene usted esta explicación tan certera como siempre de Miguel Ángel López Farías. Bueno, vamos a una pausa. Al regresar entraremos en materia con este tema del cambio climático y de la necesidad de preservar el agua, de hacer todo lo posible por no quedarnos sin agua. Volvemos. Debido a la variación de las temperaturas en distintas partes del mundo y el aumento de calor sobre la Tierra, el sector salud ha detectado enfermedades tropicales en países que nunca antes habían tenido incidencia. Se estima que cada persona gasta aproximadamente entre 95 y 195 litros de agua mientras se baña en un lapso de 5 minutos. Ya estamos de regreso aquí en MX Internacional, 195 litros de agua nada más en el baño. ¿Cuántas veces nos han recomendado que durante el periodo de la ducha cerremos la llave, el agua fría cuando en lo que tarda en calentarse usted la ponga en un cubo, en una cubeta para utilizarla? En fin, tantas medidas que, créame, las ignoramos y muchas veces no nos damos cuenta hasta que no tenemos agua, hasta que no abrimos la llave y deja de salir, y ahí es cuando nos espantamos. Y en el caso de la Ciudad de México, imagínese todo el proceso que hay para subir el agua a tantos metros de altura, ¿no? Es un tema, créame, por demás relevante, y la Ciudad de México tiene graves problemas y va a tener peores problemas con la falta de agua. La estamos matando. Nos estamos quedando sin agua. Miguel Ángel López Farías. Muchas gracias, querido Pepe. Efectivamente, nos hemos acostumbrado a esta imagen de un planeta azul en monografías, en estampas y en su mayoría un planeta rodeada de agua y que, insisto, nos ha acostumbrado a pensar que lo último que se va a acabar en la Tierra es ese líquido, esa franja azul. Y se trata de costumbrismo. Saber que abres la llave, como dices, Pepe, y tienes agua, que puedes comprar una botella y pues, tomártela, que puedes bañarte y todas estas páginas de lo común, de lo ordinario. Sin embargo, la historia es distinta. Esto, por supuesto, para quienes lo tienen, pero para cientos de millones de seres humanos sencillamente es un sueño. Tener agua potable es una ilusión. El mundo está destinado a sufrir con mayor ferocidad los efectos del cambio climático, una ruta que ya no es suficiente explicar con gráficas o conferencias o documentales el cómo hemos adquirido un boleto sin retorno al desastre. Porque si de algo debemos estar seguros, es que pagaremos muy caro el haber despreciado las señales de exterminio. Quedarnos sin agua no es una broma, son muchos los indicadores. Glaciares que dejan de existir, el aumento de la temperatura como respuesta de la naturaleza, pues son signos de una apocalipsis anunciada y el lento pero dramático mapa acuífero en ruta de extinción. Digo, deberían mover al mundo entero en una lógica de defensa, de rescate, pero parece que nada es suficiente mientras las acciones sean tibias y egoístas. Hay que ser claros. Los seres humanos necesitamos agua potable para no morirnos. Agua, no tierra, agua, no petróleo. Agua para que el círculo de la alimentación se logre. Y de manera increíble, ese es el recurso que más desperdiciamos. Si creíamos que somos espectadores cuando en las noticias se habla del derretimiento de glaciares o que los ríos mueren, no, en realidad somos los principales actores de un final que nos hará gritar de dolor, tanto a nosotros como a nuestros hijos o a los nietos. Cuando nada crezca o que respire porque matamos el único recurso que provoca que la vida se dé, el agua, Pepe. Así es, Mike. Me encantan algunas de las frases que comentas ahí, que nos van a servir ahorita para la entrevista. Muchas gracias, Mike. Regresamos contigo al ratito. Me da muchísimo gusto, para mí es un honor para este programa que esté con nosotros el doctor Pedro Moctezuma Barragán. Él es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, experto en temas justamente del medio ambiente. Doctor, qué gusto y le agradezco muchísimo este enlace. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oiga, doctor, decía aquí Miguel Ángel algo muy importante. Necesitamos muchísima agua y es lo que más desperdiciamos, ¿no? Me encanta esta frase porque además
ni siquiera hay una política pública que digan, oiga, a partir de ahora, digo, hay supuestos castigos, pero la gente desperdicia el agua y los gobiernos no hacen nada, ¿verdad? Efectivamente, lo que han señalado a lo largo de este programa es muy cierto. Estamos en una situación de alto riesgo, pero también esa situación nos ha movido a muchas mexicanas, mexicanos, y no de hoy, sino de tiempo atrás, a buscar una alternativa. Nosotros en los atlas municipales para la zona sureste del Estado de México, que publicamos en 1999, presentábamos ya este pronóstico y poníamos el foco rojo a partir de 2010. Estábamos en 1999. Bueno, estamos en 2021, ya estamos con el foco rojo y afortunadamente no nos toma poco preparados. Hay que decir que no solo hay que ver un escenario de guerra por el agua, sino también uno de consensos por el agua. Ahorita hay mucha sensibilidad y organización para presentar alternativas. Todo esto está incluso ya acuerpado en un dictamen de Ley General de Aguas, que podría ser aprobado en un periodo extraordinario en la legislatura 64. Y en esta ley precisamente se plantea darle la vuelta a esas prácticas que usted menciona que ya no son sustentables. Traer agua de muy lejos para desecharla, muy lejos también. Traer agua de muy profundo que causa hundimientos diferenciales, que causa ruptura de tuberías, contaminación, para evitar el uso natural del agua. ¿Cuál es la forma del ciclo del agua en la que nos vamos a basar en el siglo XXI? Pues es captar el agua dentro de las propias cuencas. La cuenca de México es generosa en su ciclo de lluvias en general. Ahorita estamos en una situación anormalmente seca. Sí. Y sin embargo, tenemos ya los cálculos de cómo se puede equilibrar el manejo del agua sin tener que traerla desde tan lejos. Incluso el norponiente del Estado de México pues está subsidiando al resto del estado y a la propia Ciudad de México con muchos metros cúbicos. Y lo peor es que esta agua se usa, no se recicla, no se maneja dentro de la cuenca, sino que se expulsa. Estamos expulsando 800 millones de metros cúbicos de agua, mezclando agua de lluvia con aguas tratadas y terminan estos en el Golfo de México. Entonces, la Ley General de Aguas plantea que hagamos un manejo por cuencas, con participación de todos los sectores, porque también hay otra verdad. El desperdicio de agua a nivel doméstico, familiar, no es tan grave como el desperdicio que se da para la minería tóxica que contamina los cuerpos de agua, para el fracking que contamina los acuíferos. Oiga, doctor, perdón que lo interrumpa ahí. No es un problema, y no quiero justificarnos como mexicanos, pero es un problema exclusivo de México, porque también a nivel mundial hay guerras ya por un problema de agua. Yo me acuerdo, yo tuve la oportunidad de cubrir la guerra, fíjese, le hablo del año 2006 entre Líbano e Israel, y en la parte sur de Israel decían, es que el problema es que aquí sí hay agua y por eso se lo pelean. Es un problema mundial, ¿verdad? Es un problema mundial que tiene que ver con este modo de producción que es muy extractivista, ¿sí? Y poco cuidadoso de los ciclos naturales, de los ciclos humanos. En Sudáfrica, por ejemplo, llegaron al día cero en Ciudad Cabo. Pero ahí es donde México podría dar el ejemplo de cómo le damos vuelta a una situación difícil. Claro. Y tenemos en todo el país buenas prácticas de rescate de manantiales, de rescate de canales, de limpieza de cuerpos de agua, y estas buenas prácticas empiezan a permear. Vamos a decir que hasta ayer no nos pelaban, éramos como buenos ejemplos para darle una brochada verde a la situación, pero actualmente ya los gobiernos y la sociedad se están dando cuenta que necesitan estas nuevas ideas que surgen de centros de investigación, universidades, muchas de las cuales están en el Estado de México. Nuestro Centro de Investigación para la Sustentabilidad está en Tlalmanalco,
Estado de México, y desde ahí publicamos un libro, Repensar la Cuenca. Autoría de Elena Burns, en donde se plantea cómo a 15 años se puede dar una alternativa a esta situación sin llegar al escenario tan grave que ustedes presentan y que es factible si nos quedamos mirando pasivos lo que la inercia nos trae. Oiga, esta pandemia nos ha dejado al descubierto muchas carencias que tenemos, aparte de tecnología, pero ahora es vital el agua porque hay que lavarse las manos constantemente y si los niños regresan o cuando regresen a las escuelas necesitan agua. Y hay escuelas que no tienen agua. Entonces sí tenemos un problema también de infraestructura nacional para poder proveer a muchas escuelas de entrada de agua. Eso es cierto. Escuelas e incluso clínicas rurales que no tienen agua en plena pandemia de COVID. Hay técnicas de captación de agua de lluvia en techos de escuelas, en techos de mercados, que pueden ayudar a mitigar esta situación, y también una política de redistribución de la infraestructura. De modo que el agua vaya no solo a donde están las grandes residencias, los grandes negocios, sino que sea parejo. Y eso lo plantea la Constitución. En su artículo 4, reformado en 2012, plantea que el agua tiene que ser de acceso equitativo para todas las mexicanas y mexicanos y sustentable, o sea, sin dañar el medio ambiente. Oiga, lo que es peor es que hay gente que dice, yo pago el agua y la puedo desperdiciar como quiera. Hay una falta de conciencia, ¿verdad, doctor? Sí, porque es un crimen desperdiciar el agua, ¿sí? Uno no puede pagar por hacer cosas incorrectas. Claro. ¿Qué nos hará tocar fondo, doctor? Nos queda aquí un minuto. O no llegaremos a tocar fondo y la gente diga, bueno, ya tenemos una conciencia para el cuidado del agua. Yo siento que la humanidad es canija, que sí necesita tocar fondo, y me parece que en estos días estamos tocando fondo. Yo siento que ya la situación es muy visible, todos estos incendios que se han dado en el país, en California, esta sequía extrema en el 85% del país, incluso en el Estado de México, pues vivimos esta sequía un poco más moderada. Sin embargo, el agua que nos viene de Michoacán, ahí está Cuenca Alta, ya está en una zona de sequía severa, y además se han aumentado otros usos que han hecho que las presas ya no se llenen. Creo que esto también ha preocupado a las autoridades. ¿Qué no decir de la pandemia? Y entonces, como ustedes dicen en el programa, los 4 jinetes del apocalipsis ya andan cabalgando por ahí, pero por eso ya nos previnieron de que este momento entonces es de cambio, es de transformación para adecuarnos como humanidad. Por eso somos inteligentes, otra forma de vida, otra forma de producir más armónica con la naturaleza y entre nosotros mismos. Oiga, pues qué honor para nosotros que nos acompañe aquí en el programa. Le mando un abrazo con todo cariño y respeto, doctor. Muchas gracias. Gracias, y a su auditorio, y no perdamos la esperanza, hay mucho que hacer todavía. Claro que sí, doctor. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Hasta pronto. Extraordinario punto de vista el doctor Pedro Moctezuma Barragán. Ya les decía yo, es el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y experto en temas de protección del medio ambiente. Ahí está su punto de vista muy certero. Vamos a una pausa y regresamos con más de este tema del cambio climático y el cuidado del agua en México y a nivel mundial. Volvemos. De acuerdo con el documento de la Comisión Europea, China, Estados Unidos, India y Rusia son los países que más contaminan, pues emiten el 55% del CO2 mundial, mientras que México aporta el 1.2%. Los glaciares son considerados como reservas de agua dulce. En invierno acumulan nieve y en verano se derriten, alimentando los cauces de agua. Son quienes mantienen un cierto equilibrio en años de sequías mundiales. Ya estamos aquí de regreso. Le voy a dar un dato
por demás interesante. Si algo caracterizaba o ha caracterizado siempre la construcción o la edificación de grandes ciudades, es que antiguamente se hacía en las laderas de los ríos. Muy buen ejemplo, por ejemplo, la Ciudad de México, no sé si usted quiere, sobre un lago y muchos ríos que tenía la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, las ciudades europeas, París empezó a la ladera del río Sena, todas las grandes ciudades, Madrid. ¿Por qué? Porque la gente tiene esa necesidad de estar cerca del agua, pues para poder vivir normalmente. Ahora, ¿a dónde se cimentan las grandes ciudades? Pues no hay dónde, no hay agua. Entonces, mucha gente tiene que emigrar, por muchas razones. Usted quiere, oiga, las persecuciones políticas, que si la guerra, pero siempre a un lugar donde el clima sea favorable y donde haya agua. Hay migración por temas de agua. Miguel Ángel López Farías. Es correcto, querido Pepe. Fíjate que el planeta, lo sabemos, sufre un acelerado desgaste y sus signos son de una cruel enfermedad producida por uno de los virus más agresivos, el ser humano. Desde la Revolución Industrial, el hombre hizo del crecimiento económico una obsesiva meta que ha implicado romper con los equilibrios de la naturaleza. Esta Biblia del consumismo ha reclutado a todas las razas para crucificar a un planeta indefenso, que su único pecado es habernos visto nacer y crecer. Y todos los días nos lavamos las manos ante el sufrimiento de esta gran casa azul. Pero los excesos se pagan. Y lo que antes era un fenómeno de migración por guerras o conflictos políticos, ahora es porque el clima en distintas regiones ya no es amable y se cobra con la vida de sus habitantes lo que en otras geografías se comete. Los seres humanos hemos comenzado a sufrir el éxodo. Hoy es lento, gradual, pero la tierra y sus nuevos campos áridos, sus bosques sin vida y sus ríos contaminados nos irán expulsando poco a poco de lo que en algún momento fue nuestro paraíso. Somos miles de millones los vecinos en este gran patio y el planeta no da abasto para satisfacer los brutales niveles de consumo. Como plaga hemos ido degradando los entornos, cerrándonos las puertas, asfixiando lentamente la posibilidad de que los que nos siguen tengan las mismas ventajas que nuestros padres o abuelos tuvieron. Vaya epitafio. Aquí yace un ser vivo, uno azul, un buen amigo que fue envenenado por sus hijos, Pepe. Así es, Mike. Extraordinario, esta nueva manera de ver este problema con el que estamos con el tema del agua y cómo la gente ha tenido que buscar mejores condiciones de clima, mejores oportunidades para vivir, en fin, todo tiene que llevar consigo. Y cómo nos estamos acabando de alguna manera el planeta, lo estamos extinguiendo. Habrá quien diga que no es cierto, pero mire, es real, entre la basura en los ríos que hacen problemas de inundaciones, entre ocupar, el agua tiene memoria y siempre busca su mismo cauce, invadimos su territorio y regrese, por eso las inundaciones, entre la industria, tantas cosas que están afectando y que no nos damos cuenta que nosotros somos los que estamos extinguiendo nuestro planeta. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos o nietos? Ya veremos. Pero por eso nuestro personaje el día de hoy es la extinción. Cierto es que se han gastado millones de hojas de papel y cartuchos de tinta con el afán de mostrarnos, por medio del séptimo arte, las 1001 posibilidades con las que cuenta la humanidad para llegar a un inminente exterminio. Zombies, invasiones alienígenas, meteoros que impactan la Tierra, guerras nucleares, hasta monstruos que salen de las profundidades. Sin embargo, a lo que realmente debemos temer es a la furia de la naturaleza. Durante miles de años los seres humanos hemos podido disfrutar de nuestro planeta azul. Si alguien es culpable de que nos vayamos quedando sin agua potable, sin árboles, sin flores y sin especies, somos nosotros mismos. En ocasiones creemos que la humanidad es el ser vivo más pensante, pero si lo ponemos en retrospectiva, hemos arrasado con todo, con millones de hogares. Ahora sí, si lo ponemos en prospectiva, somos el único animal que avanza por la mano propia hacia su extinción. La raza humana es lo más parecido a un virus. Matamos, crecemos y nos multiplicamos. La cadena alimenticia nos ha favorecido en múltiples ocasiones. El problema es que no hay nadie por encima de nosotros que controle nuestra sobrepoblación. Por el contrario, hacemos crecer las manchas urbanas hasta desplazar a quienes por excelencia eran los dueños del planeta. De manera histórica, el mundo se da a sí mismo respiros, reduciendo la población en cada pandemia que nos ha mandado.
Pero al final, ¿cuál será nuestra realidad? ¿Utilizar tanques de oxígeno para poder caminar en medio de edificios? Porque al paso que vamos, la última flor que quedará en la tierra será la que llevemos puesta como prendedor. Muchísimas gracias, Mike. Pues ahí tiene usted el personaje del día de hoy, la extinción como tal, ¿no? Bueno, pues para nosotros es un gusto. Nos sentimos muy honrados que nos acompañe también el doctor Juan Manuel Núñez. Él es académico de la Universidad Iberoamericana e investigador del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad. Doctor, qué gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias. José Luis, muchas gracias por la invitación. Oiga, decía yo hace un momentito que antiguamente las grandes ciudades se edificaban, o sea, en las laderas de los ríos principalmente, ¿no? Y hay muchos ejemplos, incluyendo la Ciudad de México. ¿Hacia dónde va la gente ahora cuando tienen que emigrar por temas de cualquier razón? ¿Dónde pueden edificar si ya no hay ríos, ya no hay agua? ¿De qué manera tienen que construirse estas ciudades, por pequeñas o grandes que sean? Creo que es una gran pregunta y una gran reflexión, porque lo que lleva, digamos, a lo que lleva esa reflexión de por qué históricamente los asentamientos humanos están ligados al agua, tiene que ver un poco con la importancia del líquido y con el tipo de actividades que normalmente se desarrollan para, digamos, generar riqueza, alimentarse, incluso relacionarse, ¿no? Entonces, hay una relación muy importante entre las ciudades y las actividades humanas que se llevan a cabo, ¿no? Es decir, en principio, el problema que tenemos ahora de falta de agua, ¿no? Pues origina que esas ciudades, esos elementos que originalmente estaban en sitios donde tenían agua, ¿no? Pues ahora se vean forzados a migrar a otros sitios en búsqueda de ese líquido. Y por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, de toda esta parte de la capital, subir el agua a tantos metros crea una gran dificultad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Tendremos que ir acostumbrando a tener poca agua. Habrá políticas públicas que permitan que llegue más agua, y no solamente a la Ciudad de México. Hay grandes urbes a nivel mundial que padecen de esto, ¿no? Sí, creo que, digamos que vamos a empezar a ver de aquí a los siguientes años, entre 2030 y 2050, probablemente esto que tú mencionas, es decir, políticas cada vez más restrictivas de uso de agua, es decir, racionar el agua, sí cosas que tienen que ver con nuevas tecnologías, estas ideas de cosechar nuestra propia agua, de aumentar la capacidad de reciclarla, de reutilizarla, pero yo creo que al final de pues, mediados de este siglo empezaremos a ver políticas más intensas que tendrán que ver con, primero, antes yo creo que racionar el agua, tendremos políticas de incremento del valor del agua, que probablemente no sea un asunto menor, ¿no? Es decir, el agua en México y en general en el mundo es muy económica por la distribución. Y eso hace que, pues en efecto, tengamos problemas de distribución. Todo el mundo sabemos de los problemas que tiene nuestra red de distribución de agua en la ciudad. Y bueno, eso es porque el agua en realidad es muy barata, digamos. Entonces, yo creo que antes de las restricciones muy intensas, veremos más bien políticas de incremento del agua y los costos políticos que ello tenga. Porque además la compra de una pipa generalmente pues no es ni siquiera muy cara, ¿no? Y además ahorita que decía doctor, el tema de la política, digo, estamos en plena época electoral, yo no he escuchado a ningún candidato de ningún lugar, y creo que no, ese programa es internacional, pero hablando del tema de México o hablando de otros lugares, tampoco escuché nunca a Biden hablando del tema del agua, ¿no? En su campaña, ni en México ni en el mundo, como que no es un tema relevante cuando tendría que serlo por la importancia que tiene el agua, ¿no? Sí, y probablemente su importancia tenga que ver mucho con la manera en que se implica con otros temas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la migración, ¿no? Es decir, es difícil poder ver exactamente un proceso de migración que sea disparado completa y absolutamente por cuestiones, por ejemplo, de cambio climático, ¿no? En Medio Oriente, en el norte de África hay, digamos, migraciones, pero también tiene que ver con la violencia, ¿no? En Centroamérica hay un problema grave, digamos, de escasez de agua por una sequía que se ha ido cada vez incrementando mayormente, pero, digamos, también hay un tema ahí de violencia, de falta de oportunidades, que, digamos, difícilmente lo pone en la política. Entonces, creo que el tema del agua siempre está ahí, pero más bien está en relación con otros temas, ¿no? Con el de la migración, con el de la pobreza. Ahora, por ejemplo, que estamos hablando de regresar a las escuelas, ¿no? Pues que las escuelas tengan disponibilidad de agua, ¿no? Es decir, el agua siempre está como un tema vital,
pero no necesariamente siempre aparece como un tema solo. Y yo creo que abordarlo en estas, digamos, relaciones con otras problemáticas es quizá lo más importante, porque tal cual no vamos a resolver el problema del agua si antes no resolvemos otros muchos problemas. Decía yo hace un momentito en la entrevista anterior, también me permito preguntarle a usted, y lo mencionaba usted con el tema de la pandemia, pareciera que con la vacunación ya resolvemos la necesidad de que los niños regresen a las aulas, ¿no? Y tenemos, y es la misma pregunta que hice en la entrevista anterior, y me permito hacérsela a usted para conocer su punto de vista, un grave problema es que hay muchas escuelas que no tienen agua y entonces la vacuna no es lo que va a resolver el nivel de contagios, ¿no? Se necesita agua y creo que tampoco se está trabajando en eso. Sí, tenemos un déficit de infraestructura escolar grande, grande en el sentido de varias, digamos, escuelas, como tú decías, no tienen infraestructura adecuada de agua o no tienen una infraestructura de sanitarios adecuado, ¿no? Es decir, un poco el agua en relación a tener condiciones adecuadas de sanitización, Higiene. de higiene, ¿no? Creo que ese es un poco el tema con varias escuelas en el entorno de lo rural y en algunos casos también en las periferias de lo urbano. Entonces, sí creo que con este regreso a clases debería de hacerse más visible un fortalecimiento de esta infraestructura escolar. En el tema del agua, en el tema de ventilación, en el tema de espacios adecuados, es decir, no solamente es el agua otra vez como un tema, ¿no? En este caso sería la infraestructura escolar, ¿no? En donde el agua es un tema importante para la higiene. Pues doctor, ¿sabe qué gusto nos da que ha estado con nosotros? Le mando un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias por este enlace. Al contrario, José Luis, mucho gusto y saludos a la audiencia. Qué amable, doctor. Muchísimas gracias. Es el doctor Juan Manuel Núñez, académico de la Universidad Iberoamericana. Bueno, pues ahí tiene el tema de la sustentabilidad, lo importante que es el agua, y de ahí el motivo de este programa para que hagamos mayor conciencia, de algo que necesitamos ahorita todos los días, constantemente. ¿Cuántas veces, lo dejo yo aquí sobre la mesa antes de irme a corte, cuántas veces se lava usted las manos ahorita y cuántas veces se las lavaba antes de la pandemia? Oye, que tengo gel antibacterial, sí, pero hay que estárselas lavando constantemente. Corte, volvemos. El índice de rendimiento ambiental muestra que los 5 países con mayor enfoque y desarrollo ecológico del mundo son Suiza, Francia, Dinamarca, Malta y Suecia. La ONU estima que el 70% de la huella hídrica a nivel mundial está vinculada a la producción de alimentos. Por ejemplo, para producir 1 kilo de arroz se ocupan 5,000 litros de agua y para 1 kilo de carne se necesitan 15,400 litros. Ya estamos aquí de regreso en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Y decía yo hace un momentito, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras futuras generaciones? ¿Qué planeta le estamos dejando? Todos, políticos, periodistas, doctores, lo que sea, en un tema tan importante como lo hemos venido estudiando a lo largo del programa, como es el tema del agua tan necesario. Decía ahorita la introducción de mi compañero Miguel Ángel López Farías, la cantidad de agua que se necesita para simplemente el cultivo del arroz. Simplemente, ¿no? Entonces, imagínese usted la necesidad que tenemos de que haya agua por todos lados. ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones? Miguel Ángel López Farías. Pues un escenario de terror, querido Pepe, porque las generaciones que van de salida serán recordadas como las que sentenciaron a los más jóvenes a vivir en un mundo agotado en sus recursos. Las voces de luchadores por el medio ambiente como Greta Thunberg o las miles de activistas no pertenecen a un grupo de moda. Sus mensajes no pueden ser encasillados con el hashtag que marca tendencia. Los niños y niñas de este planeta reclaman con toda la razón el terrible planeta, el mundo que les estamos dejando. Uno que les obligará a sostener guerras por el último barril de agua potable, o que les obligará a migrar de sus naciones buscando qué comer, alimentos. O el creciente drama de la supervivencia gracias a que los desastres naturales son cada vez más violentos. Más del 90% de los científicos en el mundo advierten que el cambio climático no solo es una realidad, sino que sus consecuencias pondrán al borde de la extinción a la gran mayoría de los seres vivos que conocemos, incluyéndonos, por supuesto.
La raza humana ha demostrado una enorme creatividad para emplear el mal, para matar o hacer sufrir a los demás. Las guerras en todas sus variantes retratan las torceduras del autoproclamado ser humano. Pero ese daño ha sido dirigido a nuestra misma especie. Pero en el caso de la naturaleza el mensaje es uno. Estamos asesinando la única casa que poseemos, la que le da sustento y vida tanto a buenos como a malos, como si de una guerra en contra del planeta se tratara. Los que se han dado cuenta de esto son los más jóvenes, los chavos, muchos estudiantes y jóvenes que están reaccionando de manera mucho más consciente, solo que el tiempo nos gana y seguimos dilapidando nuestros recursos mientras el epitafio se escribe. Aquí yace un planeta, lo decíamos, que se cansó de perdonarnos, extinto en manos del supuesto ser más evolucionado. Vaya paradoja, el hombre. Gracias, Pepe. Muchas gracias a ti, Mike. Por supuesto, como siempre, muchas gracias. Extraordinarios sus picotazos en todos los temas que tratamos aquí en el programa. Muchas gracias, Mike. Por supuesto, la próxima semana trataremos más temas contigo. Oiga, pues, ¿qué se está haciendo en México? ¿Cómo está la situación en México a nivel mundial? Ya hablamos de los problemas que esto puede ocasionar, pero ¿qué se está haciendo en la búsqueda de resolverlos? Le agradecemos mucho que esté con nosotros Natalí Seguín Tobar, coordinadora general de la Red Mexicana de Acción por el Agua. Natalí, muchísimas gracias, muy buen día y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Natalí, antes de ver a las acciones, no sé si nos puedes dar una radiografía de en qué estado estamos, tanto a nivel mundial, creo que es importante para tenerlo como un paralelo de lo que pasa con México, como cómo estamos en México. Creo que es muy importante qué pasa a nivel mundial y qué pasa en México con el tema del agua. Bueno, me parece que a nivel mundial, lo que vivimos en México es un reflejo de lo que se vive a nivel mundial, en el sentido de que estamos con una disponibilidad de agua cada vez menor, lo cual pues genera, digamos, una competencia mayor entre los distintos usos del agua. En particular, y me voy a centrar en México, tenemos una situación en donde hay un gran acaparamiento del agua, generado principalmente por nuestra propia legislación y por la falta de respeto, digamos, a las normas. Se ha generado una gran concentración y acaparamiento de agua, por un lado, ¿no? Tenemos 3.304 grandes usuarios privados, ¿no?, a los que la Comisión Nacional del Agua ha otorgado concesiones para extraer aproximadamente 1 millón de metros cúbicos o más al año, ¿no? Entonces tenemos una gran concentración y acaparamiento del agua por un lado, y por el otro lado tenemos una contaminación del agua extremadamente grave por una falta de cumplimiento de la normativa que genera una contaminación muy grave en todos nuestros cuerpos de agua, entendiendo como ríos, lagos, lagunas, zonas costeras, ¿no? Porque se ha tomado todos estos cuerpos de agua como el punto para verter el agua, pero con grados graves de contaminación. Entonces, estos son, digamos, las dos situaciones que generan que en México pues haya disminuido ampliamente la disponibilidad del agua, porque hay que entender que la disponibilidad del agua, estamos hablando de disponibilidad de agua adecuada para el uso humano y para incluso el uso agrícola, pero depende mucho de la calidad de agua cuando hablamos de disponibilidad, ¿no? Así está la situación y no hay propuestas o no hay políticas públicas, ¿verdad? Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de México, estamos en plena etapa electoral y yo decía hace un ratito en una entrevista, no he escuchado a algún candidato hablar sobre el tema del agua. Hablamos de todo, pero el tema del agua, que es tan fundamental, nadie lo trae sobre la mesa como para que crear conciencia es una propuesta importante de campaña, como para votar por este candidato, ¿verdad? Bueno, es importante mencionar que, bueno, la gravedad en la que nos encontramos es generada justamente por un modelo de gestión, ¿no? Un modelo de gestión que por un lado está acaparando el agua a un grupo, digamos, de usuarios que tienen, digamos, el poder económico, dejando muy poca, digamos, disponibilidad de agua para el resto de los usuarios, incluyendo el consumo humano, ¿no? El uso y consumo humano.
Pero insisto, esto es el resultado de una mala práctica de la gestión del agua, de una gestión de agua que no entiende el agua en su totalidad, que la segmenta y en cierta forma la gestiona de manera que no permite y no respeta el ciclo completo del agua. Y por ello me refiero a que no se plantean modelos de gestión que estén cuidando de las zonas, digamos, y de los ecosistemas y zonas que permiten recarga de agua, que permiten la infiltración en los suelos. Eso no entra dentro del modelo de gestión y ese ha sido un grave error en el modelo de gestión. El propio modelo de gestión que maneja la Conagua pues ha permitido, y insisto, no es únicamente la Conagua, es una legislación que permite el concesionamiento y el acaparamiento de estas concesiones por unos cuantos usuarios. Entonces, el estrés hídrico o digamos, este desabasto que se vive tiene que ver con este modelo de gestión, ¿no? No es una cuestión ni climática, ni es una cuestión de sequía per se, ¿no? Se utiliza el término de sequía, bueno, estamos viviendo una sequía, pero no forzosamente esa es la razón por la cual hay un desabasto para la población. Y entonces, en ese sentido, regresando, digamos, a la pregunta que hace usted, bueno, en términos de estas campañas, bueno, no voy a comentar nada particularmente sobre los partidos políticos en particular, pero sí quisiera comentar la importancia de que todos estos partidos políticos tendrían que estar pensando en una agenda ambiental, tendrían que estar pensando en una agenda que permita una gestión integral, una gestión que respete el ciclo completo del agua en la propuesta, digamos, de política que estarían haciendo. Eso es lo que tendríamos que estar viendo hoy en día en todas las propuestas políticas en esta temporada de gestión, ¿no? Y quisiera ahondar un poquito más en el tema del ciclo del agua, porque realmente otro de los elementos que se tendría que estar pensando en estas propuestas, digamos, de campaña, es que se haga, que se permita conocer y entender mejor el ciclo completo del agua. Y con ello quisiera como subrayar el tema del agua subterránea. Actualmente este es uno de los, digamos, de los espacios en donde no se tiene realmente información, ¿no? Y hay que empezar a ligar varios aspectos. La disponibilidad del agua depende de la calidad del agua y depende en realidad de un cálculo, ¿no?, que se hace generalmente sobre la cantidad de agua que llueve, la que se infiltra, la que se evapora, y luego se hace, para digamos, medir el estrés hídrico, es cuando tú tienes una demanda que es superior a esta disponibilidad. Pero si la disponibilidad no está medida correctamente, entonces, ¿qué estamos midiendo? ¿Por qué estamos diciendo que tenemos un estrés hídrico? Es conocido que se dice que en el norte no hay agua. Claro que hay agua. Lo que pasa es que está en el subsuelo. Estos mapas que se han visto en donde los estados del norte, centro-norte, están en rojo porque no hay agua, esto es, para mí, es un mito que tenemos que ir rompiendo, porque en realidad lo que están planteando en estos mapas es simplemente una disponibilidad que está calculada en el agua que llueve, en la que se infiltra y luego la que sacan, en base a la que piensan que se infiltró y se llegó a recargar. Pero no tenemos en México unos estudios suficientemente profundos sobre la cantidad de agua que tenemos en el subsuelo. No se han hecho los estudios adecuados sobre los flujos subterráneos que recorren nuestro país.
Y es ahí donde creo que también desde un punto de vista de campañas y de propuestas políticas se tendría que invertir muchísimo más fondos en tener los estudios adecuados de las zonas de recarga del agua y de las zonas de descarga del agua y de todas las zonas de tránsito y conocer los volúmenes de agua que tenemos en el subsuelo. No es gratuito que se vienen unas empresas altas consumidoras de agua a instalarse justo en la frontera norte, como si no, o sea, en zonas donde nos dicen que no hay agua. Claro que hay agua. Hay una cervecera en la cual sabemos, la Constellation Brands, que se vino a instalar justo en lo que es el delta del río Colorado, el cual ya no se ve por arriba, pero el agua sigue pasando por abajo. Por último, Natalie, al paso que vamos, si no tomamos en cuenta esto que tú nos has comentado, estas acciones que hay que tomar, el estado en el que nos encontramos, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué va a pasar con nuestras futuras generaciones en el tema del agua? Bueno, lo que van a enfrentar las futuras generaciones depende mucho de lo que hagamos nosotros hoy en nuestro cotidiano, ¿no? Y en ese sentido es importante que como ciudadanos nos informemos y no nos vayamos con cualquier manifestación mediática que nos intente asustar sobre la situación del agua, y en vez de asustarnos, mejor informémonos, mejor leamos, mejor investiguemos cómo funciona realmente el ciclo del agua, entender, comprender verdaderamente cómo funciona el agua, para entonces realmente tomar las decisiones adecuadas en caso de que seamos tomadores de decisiones o en caso de que seamos ciudadanos, hacer las presiones adecuadas e informadas para que transitemos a un modelo de gestión sostenible que permita que las futuras generaciones sigan teniendo agua. Porque en realidad, bueno, ¿qué se enfrentan? Pues se enfrentan a la falta de acción por parte de las generaciones presentes, ¿no? Entonces, las generaciones futuras, yo no soy pesimista, no quiero ser pesimista, pero depende de lo que hagamos hoy que se va a ver mañana. Entonces, depende de lo que hagamos nosotros y nosotras, va a ser lo que las generaciones futuras van a tener en su horizonte. Entonces, nada, pues las generaciones futuras dependen de nuestra capacidad de acción y de cambiar nuestra forma de consumo. Creo yo, y ya con esto cierro, que, bueno, nuestra huella hídrica, que es decir, toda el agua que utilizamos, no nada más la que bebemos y la que usamos para asearnos, esa es la fracción menor de la que usamos, pero el agua que consumimos en todos nuestros productos, en los celulares, en las computadoras, en la ropa, en absolutamente todo, en lo que comemos, todo tiene una huella hídrica, todo tiene un volumen de agua que ha sido necesario para su producción. Y en ese sentido, tenemos como sociedad que disminuir la cantidad de consumo y de consumo en general, porque eso también va a permitir reducir una huella. Eso por un lado, eso desde el lado de los ciudadanos. A nivel industrial tienen que forzosamente reducir el consumo y sobre todo el uso de químicos y tóxicos en todas sus líneas de producción para que el agua que se usa pueda ser reusada. Muy bien, Natalie, pues muchísimas gracias. No sabes cuánto agradecemos este enlace y por supuesto que estaremos molestándote más adelante. Muchas gracias. Ahí la tiene usted, Natalie Tovar. Ella es coordinadora general de la Red Mexicana de Acción por el Agua. Pues vaya tema, mire, podemos recomendar tantas cosas que durante tantos años nos han dicho con el tema del agua. Decíamos hace ratito en el corte lo importante que es, inclusive cuando nos vamos a bañar, poner una cubeta para el agua que está fría, la podamos reciclar en lugar, fíjese, hasta por el tema económico, en lugar de que usted vaya a la tienda a comprar un garrafón de agua, pues ya lo tiene usted ahí. En fin, hay tantas medidas que podemos empezar desde casa y que a la larga nos va a traer muchos más beneficios. Ahí lo dejamos sobre la mesa. A nombre de este gran equipo, como siempre, muchísimas, pero muchísimas gracias. Sabe, lo esperamos la próxima semana en una emisión más de AMX Internacional. Este programa se repite el sábado, no se lo pierda, no se lo pierda. Muchísimas gracias, pásela bien y hasta la próxima.